mantener un negocio si permanentemente, ¿no?, eres blanco de la delincuencia? Un restaurante en Ate, ¿no?, de comida, venden comida todo el día, es la segunda vez que lo asaltan. En esta ocasión ya se llevaron hasta el chaleco del cocinero, el colmo. Irrumpieron violentamente en este restaurante y le robaron hasta el chaleco a un comensal. Dos delincuentes que primero pasaron de largo fingiendo normalidad, avanzaron unos metros y desenfundaron sus armas. Las rastrillaron y entraron violentamente al local. Incluso obligaron a un hombre que estaba en la puerta a ingresar para evitar que pidiera ayuda. Yo estaba en la cocina, los comensales estaban cenando, de pronto vinieron a forzar, les robaron celulares. Una vez dentro, apuntaron a la cabeza de los comensales, amenazándolos con disparar si no entregaban sus pertenencias. Hasta el chaleco de uno de los clientes fue arrancado en medio del asalto. Estaba con su chaleco de lo que ellos trabajan, pues, ¿no?, su asociación. Y como el joven no tenía billetera, le forzaron y pensaban supuestamente que la plata le tenían el chaleco. Luego del atraco, los dueños de lo ajeno se fueron por este pasaje con destino a la avenida Urubamba. Esta no es la primera vez que asaltan en este comercio. Exactamente hace un mes, otro par de ampones irrumpió en el mismo restaurante. En esa ocasión, realizaron disparos al aire para sembrar pánico. Hicieron la denuncia, pero esta cayó en saco roto. Hoy evalúan cerrar el negocio. El temor es latente. Hoy día iba a cerrarlo porque ya hay temor, ¿no? Hay temor porque a veces, si no es con los comensales, van contra nosotros, pues, ¿no? Porque a veces no hay mucha venta, entonces pueden ir contra nosotros. Sí estamos también viendo las medidas del caso. Bien, estamos queriendo solicitar cámaras o cerrar el negocio porque no podemos seguir adelante. Todo esto sucedió en la calle Ollantaytambo, en el distrito de Ate. Una calle en que los comercios están expuestos a la inseguridad ciudadana, pues en lo que va del mes han sido víctimas en 7 oportunidades. Bueno, hay una banda de raqueteros que asaltaba a los transeúntes en Chorrillos. La policía los ha logrado intervenir. El grupo Terna de la policía sorprendió a avesados raqueteros que merodeaban diversas universidades en Lima Sur. Le arrebataban lo ajeno a jóvenes promesas de la ingeniería, de medicina, de derecho y más carreras. La banda de los torcidos de las universidades por fin cayeron en Chorrillos. Capturados y detenidos 3 integrantes de una banda criminal que se estaría dedicando a robo a mano armada de celulares y otras especies de valor, cuyas víctimas principales eran estudiantes universitarios. Jóvenes distraídos con los celulares más costosos, o quizá concentrados en los parciales y los finales. Caían en las garras de los torcidos y de su cabecilla de nombre William Chuquipiondo, alias Chueco. Este trío del mal fue sorprendido gracias a la paciente vigilancia del grupo Terna y de su camuflaje. En el automóvil de la fuga, interceptado, se halló un arma de fuego y 5 celulares robados. Además, se halló una gorra con la que se había cometido otro atraco en Chorrillos semanas atrás. Estas 3 personas que han sido capturadas y detenidas sí tienen antecedentes por robo agravado, hurto, así como tráfico ilícito de droga. Los 3. Y también una billetera donde se encontró pues tarjeta de créditos, DNI y carné universitario. Uno de los delincuentes escaló en vano hacia los cerros. Una vez detenidos, sin sangre en la cara, los torcidos negaban todos los cargos. Alias Chueco, alias Ganso y alias Papita fueron llevados a la Erincri, a la espera de que la Fiscalía a cargo pida una necesaria prisión preventiva para por fin acabar con los días de impunidad de los torcidos.
vamos de inmediato hasta Los Olivos, porque allí han capturado a un tendero que ingresó a un centro comercial para robar una botella de licor. Afortunadamente fue intervenido y detenido cuando tenía la botella en uno de sus bolsillos de la casaca. Pensó que nadie lo veía, pero se equivocó. Este hombre llegó a la zona de licores de un supermercado, simulando ser un cliente, pero la realidad era otra. Puso sus manos en un whisky y con total cinismo lo guardó en su casaca. Este sujeto se había estado sustrayendo, escondiendo entre sus ropas un whisky y fue visualizado por las cámaras de videovigilancia. Cuando intentó salir del establecimiento, ubicado en el cruce de las avenidas Universitaria y Tomás Valle en Los Olivos, los agentes de Serenazgo ya lo esperaban. Esta modalidad es bien conocida, que es la modalidad del tendero, tenderas también cuando son damas, que pues se ingresan como cualquier otro cliente a los centros de establecimientos de productos y eligen los artículos más caros y lo esconden entre sus ropas y lo sacan sin pagar y luego lo venden en el mercado negro. El gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos enfatizó que este hombre tiene antecedentes por el mismo delito. Tiene un rosario de antecedentes bajo la misma modalidad. Eso nos hace colegir de que este sujeto es su modus operandi, su modus vivendi, ya que presenta denuncias en diferentes distritos, en diferentes establecimientos. Fue trasladado a la comisaría Sol de Oro. Bueno, César Acuña últimamente se victimiza, asegura que hay un cargamontón en su contra. Lo cierto es que por omisión en la gestión, porque no se está haciendo lo suficiente contra la inseguridad y porque además aparecen contratos millonarios, que mágicamente, porque no hay respuesta, él no quiere responder a estas denuncias de fondo, son cercanos a él, sino son medios familiares, familia política, que terminan contratando por millones con el Estado. Y César Acuña no responde. Vean. César Acuña sigue envuelto en cuestionamientos tras revelarse una sospechosa compra de patrulleros en la región La Libertad por un costo mayor a otras jurisdicciones. Ahora se ha descubierto como empresas vinculadas al líder de Alianza para el Progreso vienen facturando miles de soles con el Estado. No soy corrupto. ¡Investiguen! La República reveló que las empresas Riva Inmobiliaria Industrial, Comercial, Financiera y Agropecuaria, sucursal del Perú, y JM Constructores Peruanos vienen facturando más de 400 millones de soles a través de la Unidad Ejecutora 125 del Programa Nacional de Inversiones en Salud, PRONIS, y también a través de la DIRIS Lima Este. Hablamos de organismos adscritos al Ministerio de Salud, que precisamente está a cargo de César Vázquez, militante de APP y cercano a César Acuña. Si la Fiscalía investigue, no tengo miedo. Además, de mí nada tienen que investigar. Y si tengo que investigar, que investiguen, no van a encontrar nada. Pero eso no es todo. Las afortunadas compañías en cuestión han formado consorcios junto a la empresa LCIS Constructora, Consultora y Servicios, de propiedad de Lucero Coca Condori, una joven de apenas 23 años que obtuvo contratos por más de 300 millones de soles con el gobierno regional de La Libertad, sin contar con ninguna experiencia. Todas mis cuentas son transparentes. El sol que entra a mi cuenta es producto de mi trabajo. Ni que menos mal que hay millones. Y es que la cercanía con el gobernador liberteño parece tener cierta dosis de suerte. Contracorriente también ha revelado cómo el cuñado de su hijo, Richard Acuña, consiguió un envidiable contrato con la Superintendencia de Bienes Incautados. Gustavo Horna, hermano de Brunella Horna, logró así ganar un monto total de 234.500 soles. Pero Acuña sigue asegurando estar limpio de polvo y paja e incluso se victimiza. Hay un bombazo, Acuña.
Secuestra a una persona, Acuña. Pasa algo en el Congreso, Acuña. Y hay problemas en el Ejecutivo, Acuña. Nada en el entorno de Acuña parece ser coincidencia. Bueno, el gobierno regional de La Libertad de César Acuña, ante el escándalo, ante las críticas, ¿no?, y las investigaciones que también se están haciendo, ha determinado la cancelación del contrato, un contrato de gran importancia porque se iba a llevar a cabo el proyecto vial Trujillo-Huanchaco. Pero esto ya no va a ser así. Costaba 121 millones de soles y había sido adjudicado a un consorcio que se iba a encargar precisamente de habilitar esta importante vía. El gerente adjunto del Gobierno Regional de La Libertad, Roger Ruiz, ha confirmado que ya se ha emitido una resolución donde se declara la nulidad. El gobierno regional tiene más de 60 contratos. Tenemos diferentes obras que se han venido desarrollando en esta gestión. Y justamente le da la confianza con la finalidad de que haga bien su trabajo y de manera transparente. Delindando esa responsabilidad del gobernador, Ingeniero Acuña, lo primero que tenemos que analizar aquí es que tenemos que revisar las bases de lo que establece la solicitud de camionetas para el gobierno regional de Ancash y las bases de los dos procesos de licitación que tiene el gobierno regional de La Libertad. Bueno, el Perú este año podría crecer 3.5%. Estamos más o menos dentro del rango meta del PBI. Pero la presidenta Dina Boluarte ha señalado de que esto se debe a factores internos. No está tomando en cuenta que también hay un efecto rebote que nos favorece, afortunadamente. La economía peruana sigue mejorando, según la presidenta Dina Boluarte. Porque el Perú es clave, como dicen acá muchos de nuestros jóvenes, quienes tienen la razón. La jefa de Estado ha asegurado que el crecimiento económico alcanzará un 3,5% en el año 2025, superando el 3,3% registrado en el 2024. Más que el año pasado, demostrando que este crecimiento no era un efecto rebote. Durante la inauguración de la 10ª edición de la Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios, la mandataria aseguró que este avance se debe a que su gobierno viene destrabando obras que estaban olvidadas desde gestiones anteriores. Estamos construyendo hospitales, puentes que unen pueblos, aeropuertos que nos conectan con el mundo. Estamos edificando un mejor presente para nuestros ciudadanos. Boluarte también se refirió a las críticas que recibe su gobierno ante escándalos de presunta corrupción. No importan las trabas que pongan algunos, las amenazas, las críticas. Siempre se debe de trabajar en esa unidad y con la clave perfecta, sin corrupción. Remarcó que uno de los factores esenciales para garantizar esta recuperación económica es el buen desempeño de sus autoridades. Con las manos limpias, la frente en alto, la conciencia tranquila y los sueños que concilien esa calma. La jefa de Estado, junto al presidente del Congreso, José Gerí, y el jefe del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, dieron de esta manera la bienvenida a representantes de parlamentos de más de 180 países que visitan nuestro país con el objetivo de lograr alianzas y propuestas de desarrollo. Bueno, a ver, Dina Boluarte es la presidenta más impopular de Latinoamérica, con una aprobación que oscila entre el 2 y el 3% a nivel nacional. Pese a ello, ayer ella ha señalado que se baña en manteca y que no le importa la opinión de los demás. A mí que me sigan diciendo todo lo que me quieran decir. Yo ya aprendí a tener... Me han dicho que me tengo que bañar en aceite. No, me baño en manteca. Que tiene grosor, ¿cierto? Así que me llega nada de lo que puedan decir, porque sé que en mi corazón
y en mis manos limpias está la fortaleza de este gobierno. Bueno, lo que ha sucedido en la comisión permanente, quizás con esa seguridad, es que la presidenta Dina Boluarte tiene básicamente estas frases de manera recurrente, ¿no? La comisión permanente ha asumido el informe que manda al archivo la denuncia por las muertes ocurridas durante las protestas entre diciembre del 2022 y enero del 2023. La denuncia acusaba a Boluarte y a varios exministros por omisión impropia, dolo eventual y otros delitos relacionados con homicidio calificado y lesiones graves. La comisión permanente decidió archivar el caso. Es el tercer archivamiento, por cierto, que sucede respecto de las denuncias que llegan desde la Fiscalía hasta el Congreso sobre las muertes en las protestas. 49 manifestantes fallecieron y 12 policías también. Vamos a hablar de Nicanor Boluarte porque su defensa técnica ha presentado un recurso de apelación. ¿Para qué? Pues en el caso Huayquis en la Sombra, donde se le atribuye una presunta participación en una organización criminal. Con la admisión de este recurso de apelación, el caso deberá ser evaluado por una sala superior que decidirá si confirma la validez de la resolución cuestionada o si le da la razón a la defensa de Nicanor Boluarte. Mientras tanto, la investigación por presunta organización criminal sigue en curso, con diligencias a cargo del Ministerio Público y supervisión del Poder Judicial. Recordemos que el Ministerio Público investiga si Nicanor Boluarte participó en las designaciones presuntamente irregulares de subprefectos y coordinaciones indebidas desde el entorno cercano o desde Palacio de Gobierno, ¿no? En un entorno cercano a su hermana, la presidenta de la República. Bueno, ahora que se viene la Cámara de Senadores, se está formulando el reglamento, ¿no? Entonces ya se ha tomado en cuenta una forma o un mecanismo, ¿no?, para suspender al presidente en funciones por incapacidad temporal o por estar involucrado en un proceso judicial. Bueno, esta figura ya está en la Constitución. Lo que pasa es que no se ha desarrollado ni se ha aplicado de manera formal. Esta iniciativa lo que busca es establecer un mecanismo claro para casos excepcionales. Bueno, hay todo un debate, ¿no?, sobre la viabilidad y las posibles consecuencias. Bueno, ayer el ministro del Interior, Carlos Malaver, se presentó ante el Congreso de la República en esta sesión de interpelación con un parlamento, hay que decirlo, prácticamente vacío. No habían, creo que ni 50 congresistas los que estaban en ese momento en el hemiciclo. Lo cierto es que dentro de las cosas que mencionó el ministro es que los estados de emergencia no habían funcionado como se había esperado, sino de una forma parcial. Vamos a escuchar qué más dijo y cómo fue esta sesión en el Parlamento Nacional. Y hasta me da pena el señor Malaver, señor presidente. Pese a los derechazos en el hemiciclo, la suerte aún acompaña al ministro Carlos Malaver, quien fue sometido a un pliego interpelatorio de 22 preguntas. Es ministro, pero no sabe nada. Extraña a los delincuentes. Parece que estuviera en otro mundo el señor. Con 40 minutos de retraso por la poca concurrencia de parlamentarios, Malaver defendió su gestión y reconoció que los estados de emergencia no redujeron las extorsiones. No voy a esconder la realidad que todos conocemos, ni disfrazarla con estadísticas nacionales y regionales. El país se enfrenta al grave problema de la minería ilegal y la extorsión. El ministro subrayó que la criminalidad en el Perú evolucionó y que las organizaciones delictivas dejaron atrás modalidades tradicionales.
Por eso asumí este cargo con una sola consigna: trabajar con compromiso, firmeza y resultados concretos. Añadió que la policía enfrenta un déficit histórico de recursos, desde chalecos antibalas vencidos hasta armas obsoletas, aunque remarcó que esta situación no detendrá la lucha contra el crimen. Desde el 14 de mayo hemos desarticulado 4.482 bandas y 78 organizaciones criminales. Destacó además la captura de integrantes de la organización DESA 2, vinculada a casos de extorsión y sicariato contra transportistas. Durante la interpelación hubo críticas a la gestión del ministro, pero el debate se frustró cuando el parlamentario por Arequipa, Edwin Martínez, lanzó insultos. Ya hay que dar al César lo que es del César, trabajar y dejar trabajar y no seguir jodiendo el Perú. Le voy a pedir, por favor, que retire la palabra. Se negó a retirar la palabra pese al pedido de su ex compañero de bancada, Ilich López. Si ya recibí el abuso de mi partido político que me expulsa, seguramente también voy a recibir su abuso, presidente. A pesar de que los ánimos están caldeados, en los pasos perdidos no hay una censura a la vista, pero sí críticas en el hemiciclo. Mientras seguimos con más ministros mediocres, el Perú sigue sepultando a sus muertos. Gracias, presidente. Vamos a seguir hablando del ministro del Interior. Ya deberían sincerarse, ¿no? Porque ya faltan 8 meses para que termine el gobierno. Y esto de decir que van a capturar a Vladimir Cerrón, la verdad es que nos hacen quedar a todos como si fuéramos muy ingenuos. No lo van a agarrar, no lo van a capturar. Tenemos la mejor policía de Latinoamérica. Y no hay otra explicación que la motivación política para que no den hasta el día de hoy con Vladimir Cerrón. Entonces le preguntan al ministro del Interior y el ministro del Interior, ¿no?, que ya tiene varios meses y todavía no vemos avances en su gestión, dice que están por capturarlo y así nos da largas. Vean. ¿Dónde está Vladimir Cerrón entonces? Estamos en una búsqueda permanente, no solamente de Vladimir Cerrón, Augusto. No, pero yo le pregunto de todos los Vladimir sujetos. Cerrón. Las disposiciones están dadas, ¿No Augusto. saben dónde está? En este momento estamos orientando algunos esfuerzos en ese aspecto. ¿Sabe que no le van a parar de preguntar esto hasta el final? Sí, yo lo sé. Y me gustaría devolver estas preguntas con hechos, trayéndolo quizás ya y poniéndolo en el lugar que debe estar. ¿Dónde es? Respondiendo a las autoridades de la justicia. Quien le crea, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los congresistas Guillermo Bermejo y también Guido Bellido. Guido Bellido, porque ambos van a ir a un juicio oral por la presunta comisión del delito de obstrucción a una investigación por terrorismo. Por ese caso, el Ministerio Público pide una pena de 7 años y medio de prisión para ambos parlamentarios, quienes se perfilan como candidatos en las próximas elecciones generales. Durante el control de acusación, el juez Juan Carlos Checli desestimó los recursos con los que ambos parlamentarios buscaban que el proceso sea archivado. Luego, el juez admitió las pruebas que serán usadas en el futuro juicio para determinar la culpabilidad o la inocencia de los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido. Bueno, desde la bancada de Renovación Popular anuncian que van a citar al ministro de Transportes. Esto, ¿no?, por la acusación que recae sobre el titular de esta cartera, César Sandoval, de mentir, señalan desde Renovación Popular, mentir sobre el estado de los trenes donados a la Municipalidad de Lima para el proyecto Lima-Chosica. ¿No? En un comunicado, este grupo parlamentario solicitará que el ministro Sandoval comparezca en la Comisión de Fiscalización para esclarecer las supuestas irregularidades en la información que difundieron.
El expresidente Martín Vizcarra parece que cree que los peruanos no tenemos memoria, ni la forma como llegó al gobierno y cómo conspiró contra quien era en ese momento presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Algo que desde el entorno de Pedro Pablo Kuczynski se ha catalogado como una traición. Bueno, Vizcarra ha hablado por primera vez de PPK, ¿no? Y se ha atrevido a llamarlo su presidente. Incluso ha dicho que la justicia se ha ensañado con él. Lo que no dice hasta ahora es la manera como desde Canadá él orquestó todo con quien luego sería su primer ministro para que PPK cayera y él asumiera como presidente. Ese es un hecho innegable, pero el señor Vizcarra sufre de amnesia selectiva. Ahora dice que lo respeta y no se acuerda que fue él quien le clavó el puñal por la espalda. Como todo lagarto, cambió de piel y dijo que la justicia se ensaña con Pedro Pablo Kuczynski. El lagarto volvió a victimizarse y dijo que la cárcel le cayó de la nada. E incluso dijo que lo mismo ocurrió con Pedro Castillo. Pedro Castillo, Al parecer, habría nacido una nueva amistad con el golpista. uno de los Lo más increíble es que insiste en que sí puede ser candidato y amenaza con movilizar a los peruanos para que lo dejen postular. Su ego no le permite recordar que está inhabilitado. Ahora se pinta como demócrata cuando conspiró contra Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, vamos a seguir hablando de Martín Vizcarra porque la jueza Fernanda Ayasti Ragazzi, presidenta del cuarto juzgado penal de colegiado encargado de juzgar al expresidente Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción, fue desmentida por el Colegio de Abogados del Callao respecto a supuestos certificados de especialización que incluyó en su hoja de vida. El caso ha generado gran polémica debido a la relevancia del proceso que lidera esta jueza contra un exmandatario acusado de recibir millonarios sobornos. La jueza habría realizado 2 diplomados en el Colegio de Abogados del Callao. Sin embargo, el propio gremio profesional salió al frente con un comunicado oficial negando haber organizado, dictado o avalado estos programas académicos cuyos certificados había presentado esta jueza Fernanda Ayasti Ragazzi, quien se le acusa ahora de haber falsificado documentación y datos. Lo peor de todo es que no está acudiendo a las citaciones fiscales y en sus manos tiene el juicio contra Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción. Bueno, a propósito del expresidente que el día de hoy tiene que acudir al Congreso de la República, citado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se está evaluando una posible nueva inhabilitación contra Martín Vizcarra. ¿Por qué? Por el uso de pruebas rápidas durante la pandemia del COVID-19 y la ineficacia que éstas demostraron, ¿no? Tanto el expresidente Martín Vizcarra como el entonces ministro José Manuel Hernández aparecen en un chat difundido en el marco del proceso penal contra el expresidente. Y este chat revela que él conocía de la ineficacia de las pruebas rápidas para detectar el COVID-19, mientras públicamente las defendía como si fueran suficientes. El intercambio de mensajes, ocurrido el 17 de abril del año 2020, muestra cómo se gestionaban estas pruebas para casos que no estaban en el entorno de Martín Vizcarra. Pruebas rápidas para todo el mundo, menos para sus allegados. Porque cuando se trataba de Martín Vizcarra y de algunas personas puntuales de ese gobierno, pues sí se utilizaron pruebas moleculares, que era lo recomendado para detectar el virus en los primeros días, ¿no? Entonces, por un lado, tenía estos pronunciamientos oficiales donde decía hemos adquirido tantos millones de pruebas rápidas, cuando él sabía ya que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud había emitido un documento donde desaconsejaba el uso de pruebas rápidas para la detección del COVID-19. Vamos a hablar de este tema.
Vamos a hablar de este tema porque se trata de un tema gravísimo que involucra la vida de cientos de miles de peruanos quienes fueron sometidos a estas pruebas rápidas. Si hubiesen recibido pruebas moleculares, algunos de ellos, ¿seguirían con vida, por ejemplo? Si hubiésemos tenido un sistema de pruebas moleculares para todos, como se utilizaba en otros países, y las pruebas rápidas eran de complemento, por ejemplo, el impacto de la pandemia hubiese sido menor en nuestro país, no hubiésemos sido considerados como uno de los países con la tasa más alta de mortalidad en el mundo. Vamos a hablar sobre estos temas con el doctor en salud pública Omar Neira, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al Día con Willax. Gracias, buenos días. Un gusto. Es un tema difícil, doctor, porque más allá de la parte política que hoy se va a ver en el Congreso de la República con esta solicitud de inhabilitación para Martín Vizcarra, que además viene del Ministerio Público, porque es el Ministerio Público el que ha reabierto esta investigación penal y la ha enviado al Congreso. Estamos hablando de vidas de peruanos que probablemente se perdieron por la no detección temprana del virus. Quisiera que hiciéramos un poco de memoria para recordarnos a todos cómo fue el proceso y cómo fue, digamos, el sistema que desde el Estado se implementó para combatir la pandemia del COVID-19. Sí, definitivamente denuncia que lo hace Catherine Ampuero, no es el Estado. A pesar que la Fiscalía cierra, se insiste y hace poco se reaperturó. Claro, Villena dijo no y ahora Delia Espinosa la ha reabierto. Lo abierto por una insistencia de una denuncia que hace Catherine, muy bien fundamentada, muy bien investigada. ¿Cuáles son esos fundamentos, doctor? Que la decisión de las compras rápidas no pasó por una decisión sanitaria basada en protocolos establecidos por el propio Estado peruano, por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica en general. Esa base científica en materia sanitaria siempre está basada en evidencia, en datos. Y lo que te decía era, la propia OPS decía, no recomendamos en este momento el uso de estas pruebas rápidas. ¿Cuándo lanzó esa alerta la Organización Panamericana de Salud, la OPS? Desde enero. ¿Desde enero de qué año? Del 2020, previa a la crisis sanitaria en el Perú. Personalmente, en febrero, previa a la crisis, yo me reuní con los más altos funcionarios del Estado para expresarles estas preocupaciones. Pero esto no nos contaron. Martín Vizcarra sabía, porque le hicimos llegar yo en forma personal a su primer ministro, evidencia científica que hoy se tiene al alcance en ese momento de primer nivel. ¿Qué decía la evidencia científica, doctor, sobre la eficacia de estas pruebas? Entiendo que cuando uno utilizaba las pruebas rápidas se podía detectar el virus, pero me parece que a los 6, 7 días y como respuesta inmunológica del cuerpo, pero no como la molecular que la detectaba oportunamente. O usted, que es especialista, explíquenos más. Es que esa es la narrativa que en ese momento vendió el gobierno masivamente y con una prensa que apoyó y un sector privado también importante que se aunó a ese pedido. Pero eso es falso. Las pruebas rápidas nunca detectan la presencia de un virus. Lo dijimos en ese momento, pero no siempre fuimos escuchados, porque el propósito de esas pruebas es detectar que haya anticuerpos que en algún momento, tal vez hace 6 meses, alguien se contagió. Eso siempre estuvo, eso es básico. Para la gente de inmunología es el manual, el coquito. O sea, la prueba rápida, doctor, lo que nos está diciendo es que solo servían para determinar si, por ejemplo, mi cuerpo tuvo alguna respuesta al virus hace algún tiempo. Perla, ese es el coquito de inmunología. Yo no soy inmunólogo, pero un inmunólogo te va a decir, el coquito es evaluar, y hubo una comunidad académica que apoyó también eso en forma política. La única manera, y así lo establece Charité de Berlín, que es el primer centro donde en enero descubren cómo diagnosticar, es mediante una prueba molecular. Decía, hoy puedes tener el virus, pero la prueba rápida no. Y tú decías, ¿y por qué la gente muere por miles? Porque nunca les detectan el virus a tiempo. Y además Vizcarra implementa y dice, para ser atendido en este país, en marzo o abril del 20, tenías que tener un requisito indispensable, tener una prueba positiva. Si tú no tenías prueba positiva al virus, no eras atendido. Está en el protocolo, por eso que la denuncia de Catherine tiene fundamento. Se cambió una política sanitaria con documentos
y ocasionaron muertes. Pero las pruebas rápidas arrojaban tantos falsos negativos. Es que se utilizó mal y se dijo que cuando te salga en negativo no te atienden, pero es que no te detecta el virus. ¿Por qué salían falsos negativos? Porque después de 7 o 14 días posteriores a la infección, recién te detectan un anticuerpo de una infección temporal previa o antigua, que podría ser hasta 6 meses. Pero no en el momento preciso que hubiese evitado, no solamente probablemente la muerte de esa persona, de ese paciente, sino también que contagie a otros. Definitivamente, que el propósito de ese momento era esto. Esto es lo que hicieron los países en el mundo, hacer cercos epidemiológicos. Y para hacer cerco epidemiológico no había otra opción que una prueba molecular. O sea, eso está escrito en la ciencia básica de la inmunología, no había que inventar mucho. Pero el gobierno de Vizcarra compró 1.401.883 pruebas rápidas. En esa primera compra. Y luego hubo otra. Hubo millonarias compras de pruebas rápidas en el transcurso del año. Obligaron al país a que se usaran esas pruebas inservibles. ¿Tú tienes idea del negocio que se creó alrededor de esto ya por mucha gente? A ver, una prueba rápida en promedio costaba 10 a 15 soles. Llegaban a vender a 200 soles en eso, 10, 20%, 100.000% su valor. Se creó todo un negocio, se compraron millones de pruebas. Esa primera sí es esta donde se reúne Tony Alva con proveedores y deciden. Yo converso con asesores de Tony Alva, yo tengo las conversaciones donde se les explica y ellos dicen, sí entendemos. ¿Usted en calidad de qué asistía a estas reuniones? ¿Usted qué? No asistía a ninguna reunión. Pero me dice mi preocupación, así es, mi preocupación por la salud pública, que ha sido previa a la pandemia, por la lucha de medicamentos, por una atención primaria, desde la academia, accedía a esos niveles, accedía al primer ministro y les enviaba esta información y la respuesta era esto: sí entendemos, Omar, entendemos que esto es así, pero esto ya es una decisión política del presidente. ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo esta mañana, Así fue. doctor? Ahora, ¿es verdad que la FDA en algún momento publicó una lista negra, me parece, de laboratorios que estaban produciendo estas pruebas rápidas y que la FDA de Estados Unidos dijo, por favor, no vayan a comprar las pruebas de estos laboratorios, y que Perú sí compró también de esos laboratorios? También sucedió. ¿También sucedió? Había todo un cuestionamiento a muchos laboratorios y FDA cuando verifica, determina, eso sale en mayo, junio, pero Perú en esa etapa no hizo nada bien por decisiones políticas. Esa es una decisión completamente verificable de cómo se modifica un protocolo de enero, donde Perú decía solo molecular, a marzo con Vizcarra, y dice vamos a hacer pruebas rápidas. O sea, previamente había documentación que eran solo moleculares en este país. Hay un documento de la OMS que me parece que es ese que menciona, que se llama Advice of the Use of Point of Care Immunodiagnostic Tests, ¿no? Correcto. Que quiere decir asesoramiento sobre el uso de pruebas de COVID-19. Y en ese documento dice que las pruebas rápidas, tanto las antígenas como las de anticuerpos, no deberían usarse para la atención clínica general ni para tomar decisiones en personas, salvo en entornos de investigación, hasta que haya evidencia suficiente de su eficacia. Sí. Este documento, que a ver, es un documento público, sí, lo emitía la OMS, en ese momento todos nos sentábamos a escuchar también lo que decía la Organización Mundial de la Salud y también lo que decía la OPS, porque claro, en otros países que nos llevaban la delantera también veíamos cómo estaban luchando contra el virus. Ese documento tan importante, lo tenía que tener el gobierno de Vizcarra. Tenía, porque era una comunicación oficial, lo tenía el Ministerio de Salud, lo tenía Cancillería, porque eso llega a través de Cancillería, y tenían esa información. Pero, Perla, estos chats que evidencian en el círculo de poder más importante en esos días, te dicen que él también entendía esto, por eso se hace pruebas moleculares. Y por eso se vacuna con la Sinopharm. Y esa es otra historia que no se habla mucho, lo de las vacunas. En la primera, la cantidad de muertes en este país, ya un año después, en abril del 21, 1000 personas por día, Perla. Nadie nos va a contar esa historia. Nadie me va a contar cuando yo salí a buscar ataúd para un familiar mío y no había en Lima. 1000 personas por día en este país. Yo buscaba ataúd, yo buscaba balón de oxígeno, Todos. Los concentradores de oxígeno costaban 6.000, 7.000 soles, una barbaridad, creo que hasta 18.000 soles. Esa historia nadie nos cuenta. Nadie nos la va a contar. Y tiene que ver con una decisión de Vizcarra. En este país,
un presidente de la República hizo campaña para una empresa privada como Sinopharm para que haga estudios y se beneficiara. En este país se hizo el estudio de CureVac, de Astra, de Johnson. Vizcarra nunca salió a hacer campaña por esas vacunas. Y Vizcarra decide irse por las chinas y no compra Pfizer en septiembre del 20. Como no tenemos Pfizer, está el contrato firmado y nunca paga, esperan la Sinopharm, nunca llegan y los vulnerables fallecen a 1000 por día en abril del 21, un año después, porque nunca su gobierno compró las vacunas. Él se benefició, se vacunó, se aprovechó, contaminó la ciencia y esa es otra historia que esperemos en algún momento avance. Tengo que cerrar, no sin antes preguntarle. El argumento del gobierno en ese momento era que no teníamos la capacidad logística para poder aplicar las pruebas moleculares. Falso. Una prueba molecular en otro país implementado adecuadamente, medianamente importante, lo hacen los chicos de secundaria. No es cosa de otro mundo. A ver, no digo que ellos lo hagan. Lo que digo es que hubo ofrecimiento de países para implementar laboratorios rápidamente. Bogotá, de tener 10 laboratorios en marzo, pasó a junio a tener 100. Es falso ese argumento. Muchas gracias, doctor Omar Neira, experto en salud pública, conversando con nosotros esta mañana y para entender el contexto, ¿no?, de la situación, de la citación a la que supuestamente hoy día tiene que acudir Martín Vizcarra ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Un tema gravísimo, la manera como desde el gobierno se manejó la pandemia en nuestro país. Y si hubiese sido diferente, ¿cuánta gente todavía tendríamos a nuestro lado? Vamos a hablar ahora del Congreso de la República también, porque en otros temas ya ha decidido ingresar al mundo de las redes sociales con fuerza, ¿no? Ahora quieren estar en Kik, esta plataforma, seguramente con el objetivo de captar la atención de los más jóvenes. Y quiero invitar al Congreso de la República a que se sume a la plataforma de stream Kik. Bastó una invitación y posterior visita de un alcalde streamer para que el Parlamento se aventure en una nueva plataforma. El Congreso de la República se va a unir a la comunidad Kik para informar mucho más de cerca a la población. El objetivo sería transmitir debates parlamentarios en un espacio interactivo y moderno, pero el chat del canal en Kik se llenó de críticas y lisuras. Güey, va el Congreso. Uy, si quieren sentir la voz del pueblo, aquí se le van a hacer notar. Pura rata. Yo no sé si es una estrategia efectiva de acercar al Congreso a los jóvenes, porque en realidad es la política lo que les repugna y el Congreso lamentablemente simboliza mucho ese malestar. Entonces yo creo que más allá de la red que uses es el mensaje que vas a usar. La iniciativa fue considerada por muchos como un intento de ganarse a los jóvenes. Pero el escepticismo predominó, ya que Kik es una plataforma con moderación permisiva y poco control sobre contenidos controvertidos. El canal del Congreso ya está verificado, ha logrado 1.200 seguidores. Varios usuarios lo consideran un error publicitarse en dicha plataforma, pues se teme que eso dañe la imagen del Parlamento en lugar de acercarlo a la ciudadanía. Sé que es una plataforma que utilizan los jóvenes y yo saludo que el Parlamento tenga apertura. Ojo, y aquí hay algo importante, es una plataforma donde se tienen que hacer transmisiones las 24 horas y sería importante que por lo menos en todo el momento del pleno la plataforma esté conectada. La apuesta digital trajo respuestas de los legisladores, quienes recomendaron usar la plataforma con mesura y responsabilidad para informar mejor a la población, evitando la frivolidad. Hay de todo, hay que reconocer ello, pero yo creo que tenemos que demostrar que hay un trabajo eficiente y técnico, ¿no? Y estamos cansados de que cada persona viene y trata de sacar beneficios personales. Ingresan aquí con la idea de modernizarse, pero los usuarios lo esperan con los brazos cruzados, listos para exigir más seriedad y resultado en un año clave, donde muchos anhelan reelegirse y consideran que esta plataforma sea el impulso o el kit para mejorar su imagen. Bueno, una dosis de realidad nunca cae mal, ¿no? Han ingresado aquí. Vamos a ver si es que estos 1.200 suscriptores son bots o no. Lo cierto es que en estas transmisiones en vivo, que es lo que permite esta plataforma, la gente comenta, ¿no? Y se exponen, la verdad, los congresistas a que les digan de todo, teniendo tan baja aceptación en la sociedad. Son las 7:54. Le han dicho que no a César Inostroza. Él creería, ¿no?, o pretendía
que le archiven el proceso. Vamos a ir con esta información más adelante. Por lo pronto, Kenji Fujimori también está en Kik, ¿no? Kenji Fujimori está en Kik. Y bueno, Kenji Fujimori hace tiempo ya está un poco desconectado de la política y lo que él más bien ha entrado es a esta plataforma como entrevistador. Bueno, va a debatir públicamente, pero no sabemos si es que sus entrevistas van a ser políticas o no. Lo cierto es que hay un video donde él se muestra con otras figuras y vamos a ver qué tan crucial es en este contexto electoral. No quiere saber nada de Fuerza Popular, no quiere saber nada de su hermana. No sabemos por qué motivación hay detrás. Solo es un acuerdo, es enemistad. Bueno, lo cierto es que Kenji se queda en las redes sociales. Hablando de Kenji, tenemos que hablar de su padre, Alberto Fujimori. Ha transcurrido exactamente un año desde el fallecimiento del expresidente. Una figura polémica, una figura controvertida, pero una figura que también fue influyente en la política de nuestro país. El día de ayer se realizó una ceremonia en el cementerio hasta donde acudió no Kenji Fujimori, pero sí Keiko Fujimori, quien prefirió no hablar de política en este espacio que ella determinó como un espacio familiar y de homenaje para su padre fallecido. Ha pasado un año desde que partió mi padre y hoy he querido recordarlo. Ha pasado exactamente un año desde que el Perú despidió a uno de sus personajes más influyentes y controvertidos de su historia reciente, Alberto Fujimori. ¡Fujimori por siempre! Con su muerte no solo se cerró la vida de un expresidente, sino que se reabrió una pregunta que sigue latiendo en la política nacional. ¿Terminó con él el fujimorismo o apenas comienza una nueva etapa de su herencia política? Hoy, a un año de su partida, puedo decir, con el corazón en la mano, que mi padre no solo trascendió en el espacio y en el tiempo. Su muerte le ha dado una nueva misión, la de convertirse en un referente permanente. En el Perú, los fantasmas políticos nunca mueren del todo. Se transforman, esperan y regresan cuando menos los esperamos. ¿Podrá haber fujimorismo sin Alberto Fujimori? En estos momentos de la política. Me van a excusar, hoy no es un día para hablar de política. Señora, muchas gracias. ¿Cómo padre en estos momentos? Vamos a hablar de... ¿Ustedes recuerdan al dueño de Zarratea? ¿No? Que también decían que era el financista de Pedro Castillo. Bueno, Richard Rojas, ¿no? Es otro personaje también, ¿no? Parecido al que tenía como brazo derecho Pedro Castillo. Pero esta vez, ¿no? Richard Rojas era de Perú Libre. Él ha dicho, y es mano derecha de Cerrón, ha confirmado que Vladimir Cerrón también va a estar en las próximas elecciones. Quiere ser presidente, pero él está prófugo, está en la clandestinidad. Te escucho. Si habían dudas, todas fueron despejadas. Vladimir Cerrón, el prófugo, será el candidato de Perú Libre. ¿Va a ser o no el candidato de Perú Libre? Es el candidato natural. Es el candidato natural. ¿Quién va a ser la vice? ¿Qué le importa a Latino? Ella no es militante. Ah, de verdad, se fue. Ha renunciado y es más, y por más que quiera regresar, no puede. No, y además estaría políticamente se ha suicidado. Richard Rojas, mano derecha del prófugo Vladimir Cerrón, hasta vaticinó la segunda vuelta. La que veo posibilidades es a Philip Butters. ¿A Philip Butters? Lo veo en segunda vuelta con Cerrón. ¿Perdón?
no pudo dejar de hablar de Dina Boluarte y su expulsión del partido, luego que descubrió, según él, que boicoteaba a Cerrón. Ella tenía reuniones. ¿Con quién? Con la derecha, también tenía reuniones con los caviares. La expareja de Úrsula Letona, la expareja de Dina Boluarte, son primos. Y a través de esa relación, ¿Boluarte se reunió con Letona? Claro. Asimismo, contó que el 7 de diciembre Boluarte lo llamó pidiendo ayuda para vacar a Castillo y prometió ministerios. Dina me llama también a mí. ¿Te llama? Pidiéndome apoyo para... Pero yo simplemente... No, cuéntame. Es un tema que no... Cuéntame todo bien, pues, para pedirme apoyo ¿en qué? Justamente para votar en contra de Castillo. Y llama, incluso nos ofrece ministerios. Rojas confesó que mantiene contacto con Cerrón, pero no dio información de su paradero. ¿Dónde está Cerrón? En el corazón del pueblo. Hasta usted se ríe. Vladimir está... ¿Está en el corazón de qué le importa Latín? Está resguardando su integridad, ¿no? El ex jefe de campaña también reveló que Vladimir Cerrón se peleó con Verónica Mendoza por su ambición. ¿Por qué se pelean? Porque Verónica Mendoza estaba pidiendo tener 10 ministerios. También se refirió a Betsy Chávez, hoy en libertad. Betsy Chávez, nunca yo he tenido un buen concepto de ella porque ella proviene de la línea fujimorista. Entender que antes de ser candidata por Perú Libre, ella trabajó con la bancada fujimorista. Asimismo contó que fue a visitar a Pedro Castillo y que el golpista le pidió perdón. Yo peleador nunca he tenido, yo lo considero mi amigo hasta el día de hoy. ¿Pero no va a la cárcel usted? Sí, lo he visitado. ¿Lo ha visitado? Claro, lo he visitado como 3 veces y me pidió perdón. Rojas no quiso dar más detalles de la posible plancha presidencial, pero no descartó que acompañan a Cerrón María Agüero y Flavio Cruz. Una izquierda que todavía luce muy dividida, ¿no? Con un Vladimir Cerrón que hace campaña desde la clandestinidad, utiliza sus redes sociales, un Alanoca también que no se le siente mucho y que es la apuesta de Verónica Mendoza para las siguientes elecciones. Vamos a ver cómo se configura el panorama para la izquierda también en abril del año 2026. Tenemos que hablar de Martín Vizcarra, otro que está en campaña, a pesar de que está inhabilitado, no importa para él sigue haciendo sus actividades proselitistas. Bueno, él ha dicho que no ve a su hermano, que no contempla la posibilidad de que su hermano Mario Vizcarra sea un plan B para los comicios del año 2026. Además, descartó que exista un distanciamiento entre ambos debido a su inmersión en la política. Como se recuerda, Vizcarra afronta 3 inhabilitaciones aprobadas por el Congreso, lo que le imposibilita postular a un cargo de elección popular. Y hoy día se podría ver una 4ª inhabilitación si es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprueba esta situación, ¿no? Por la adquisición de las ineficaces pruebas rápidas para el manejo de la pandemia del COVID-19. Vamos a ver qué es lo que deciden finalmente en Fuerza Popular. ¿Hay o no hay candidato? ¿No van a presentar plancha? Marta Moyano, que es congresista de esta bancada, ha reafirmado que la candidata natural es Keiko Fujimori. No lo han definido todavía, pero enfatiza que el fujimorismo sí va a estar en el próximo proceso electoral y ha dejado abierta la posibilidad de que Keiko Fujimori nuevamente se lance a la presidencia. Agrega que están esperando en Fuerza Popular que ella acepte liderar la lista presidencial, pero que es Keiko Fujimori quien todavía no confirma. Vamos a hablar de la ley seca a propósito de las elecciones aquí en nuestro bloque Elige Bien. Bueno, la Comisión de Constitución del Congreso de la República busca modificar 2 normas históricas para las próximas elecciones generales. La eliminación de la ley seca obligatoria
y la reducción del plazo de prohibición para difundir encuestas electorales. El congresista Eduard Málaga Trillo es el impulsor de esta iniciativa. Sobre la ley seca, la propuesta busca eliminar la restricción de la venta de bebidas alcohólicas un día antes y un día después de las elecciones. Málaga argumenta que esta restricción perjudica a miles de pequeños comercios, restaurantes y operadores turísticos sin evidencias claras de mejorar la calidad del voto. En cuanto a la publicación de las encuestas, la finalidad es permitir que éstas sean difundidas hasta 24 horas antes de los comicios, en lugar de la norma actual, que restringe esto hasta una semana antes de las elecciones. Bueno, los congresistas finalmente se salieron con la suya en una más, ¿no? Ya pueden hacer proselitismo durante la semana de representación sin que esto sea considerado una infracción a la neutralidad política, que todos los funcionarios públicos en verdad tienen que respetar. Ya se ha publicado la resolución que les permite esta acción, esta disposición no los habilita, no en horarios en los que tengan sesiones en comisiones en el Parlamento o del Pleno, salvo que pidan licencia sin goce de haber. Si usted viene desde el interior del país en un vuelo y pisa el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para tomar otro vuelo de conexión hacia otro punto al interior de nuestro país, esto le va a costar 56 soles por pasajero a partir del 26 de septiembre. Una medida que no ha caído nada bien en la población y que desde el Ejecutivo se estaría buscando modificar esta adenda tan lesiva que le permitió a LAP cobrarnos esta plata a los peruanos, sobre todo a los que viven al interior del país, que son y serán los más perjudicados. Volar por el Perú podría resultar mucho más caro en los próximos días. Lima Airport Partners anunció que a partir de septiembre se aplicará una tarifa unificada de uso de aeropuerto o TUA, cuyo costo terminará encareciendo el precio de los vuelos nacionales e internacionales que requieran una conexión. Para mí es una adenda ilegal e inconstitucional, por lo cual no debemos permitirlo, porque esto perjudica a miles de usuarios, a los pasajeros de provincia. Desde la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso han cuestionado la aplicación de esta tarifa por acuerdo de LAP con Ocitran, pues señalan que termina perjudicando el bolsillo de todos los usuarios. Y es que hablamos de un cobro adicional al pasaje que será de 56 soles para vuelos nacionales y 89 para los internacionales. De todo lo que recauda el Estado, o sea, mejor dicho, a través de esta TUA transferencia, más del 46% se va al Estado. Entonces, lo que yo le he dicho es que por favor que vean este tema, porque realmente es muy preocupante, que directamente afecta al bolsillo de los peruanos. El 43% de la recaudación de esta TUA queda en LAP y el 57% se transfiere al Estado vía un fideicomiso para financiar otros aeropuertos del país. El economista Alejandro Indacochea asegura que este cobro no estaba estipulado en el contrato original de concesión del aeropuerto Jorge Chávez. No estaba señalado en el contrato original. La gran pregunta que nos surge a los usuarios es ¿en qué momento, cuando el Ministerio de Transportes y Ocitran aceptaron una tarifa de tránsito? ¿Y a cambio de qué fue ello? Explica que este costo no es obligatorio ni se aplica en todos los aeropuertos. El Dorado no lo cobra Miami, Panamá tampoco con sus dos aeropuertos. Hay algunos aeropuertos en el Asia que lo cobran a cambio de un consumo en el duty free. Pide investigar las condiciones en las que se autorizó el cobro de esta TUA y la extensión del acuerdo de concesión del terminal. El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, ha anunciado que la intención del gobierno no es eliminar la TUA, pero sí reducirla en un porcentaje que aún no ha sido definido. De momento, se ha establecido desde el Ejecutivo una propuesta para suspender la tarifa hasta nuevo aviso.
a ver si esta medida prospera. De inmediato tenemos imágenes de impacto y nuestro compañero Luis Sánchez nos va a informar al respecto en breve. Vean ustedes estos pandilleros, cómo actúan, prenden fuego en la calle, se enfrentan entre sí, causando el terror en los vecinos de San Juan del Lurigancho. Es tierra de nadie. Los vecinos están hartos porque tienen que soportar que estas turbas lleguen a altas horas de la noche con palos, con piedras, con bombas molotov, creadas de manera artesanal, incluso hasta con armas de fuego, y ocasionen estos desmadres que ustedes ven en pantalla. ¿Quién puede vivir, quién puede dormir así con estos sujetos que hacen lo que se les da la gana en la calle? Luis Sánchez nos informa en vivo. Luis, adelante. Berlandina, ¿cómo están? Buen día y buen día a nuestros amigos de Al Día con Willax. Yo me encuentro aquí en San Juan del Lurigancho. Esta cancha de la urbanización Mariscal Cáceres ha sido el punto de encuentro de terribles pandilleros, personas jóvenes que se hacen pasar por barristas, al parecer barristas de la U, que han venido acá, han hecho lo que han querido en esta zona de la tribuna, han quemado, ¿no? Acá inclusive han venido con palos, con piedras. A una persona en este lado lo han agarrado, un hombre que se encontraba acá, le han pegado, lo han pateado, lo han golpeado. ¿Y por qué será esto? Porque al parecer en esta zona pues existen los barristas de Alianza Lima, y los que vienen, que es lo que nos han comentado algunos vecinos, son personas, son jóvenes, son pandilleros de otro lado, de universitario, de deportes, que vienen a este lado para hacer una especie de reto, una especie de venganza. Terrible lo que está pasando. Miren, por ejemplo, ahí tenemos esa pinta de Alianza Lima, lo que ellos hacen para marcar su territorio, y las imágenes que ustedes pueden ver que son terribles porque son personas armadas, personas que vienen a hacer desmanes a este barrio. En esas imágenes podemos ver cómo salen de esta canchita, caminan por este lado y se van por ese pasaje. A la altura de ese pasaje comienzan a tirar balas al aire y no importa pues a quién le caiga. Los vecinos están totalmente preocupados porque obviamente todos los que viven acá temen que una bala perdida les pueda caer, y esto sucede durante la noche. Miren los destrozos que ellos hacen acá y alguna parte de los destrozos que han ocasionado estos pandilleros. Terrible la situación que se vive acá. Hemos visto cómo incendian esa parte de la tribuna, cómo golpean. Inclusive lo que nos cuentan también es que hay personas que... Caballero, ¿cómo está? Buen día. Uy, está despacito. Venimos acá por el tema de los pandilleros. Terrible lo que ha pasado. Me han manifestado ayer que estaban quemando acá de otro barrio. ¿De otro barrio? Sí, de otro barrio. Porque de acá todos jugamos, pero más frecuentes de otros sitios vienen a jugar básquet. Es de intervención del deporte. Da temor porque utilizan armas. Ahí está el detalle, no sé, eso sí desconozco. Pero me han comentado ayer. ¿Hay policía, serenazgo por acá? No hay por acá. No hay seguridad. Justamente yo a los que limpian allá la avenida, he dicho que el señor alcalde de Jesús que ha hecho buenas obras, pero también debe mandar de mantenimiento, ¿no? De aseo de las calles, porque estamos pagando autopablo, todos un mensaje entonces para que vengan las autoridades acá al barrio. No, de todas maneras, ese es un derecho, ¿no? De las autoridades deben de cuidar la integridad física de la ciudadanía, ¿no? Hay grupos también que beben acá. Y son un poco malqueriditos también, ¿no? Terrible, muchísimas gracias, caballero. Terrible lo que está pasando pues acá. Como ha manifestado acá el caballero, necesitan autoridades acá, presencia de la policía, presencia del serenazgo. Ustedes han visto en las imágenes cómo ellos, pues inclusive los que son de Alianza de acá se han tenido que ir a sus casas, porque si no hubiera sido una tragedia peor, pero han hecho lo que han querido y ahora necesitan, por supuesto, estos pobladores de sus autoridades para tener más seguridad. Bueno, uno se pregunta, vamos a ir a indagar, ciertamente, Luis, gracias por la información, con los municipios. ¿Qué están haciendo las municipalidades, ¿no? Por esta masa, ¿no?, de población que alegremente o tan ligeramente se les dice los nini, no estudian, no trabajan, pero es labor de las municipalidades proporcionar el ambiente y el escenario para que puedan estar ocupados. ¿Qué están haciendo los municipios por todos estos jóvenes que no hacen nada? Vamos a indagar. Gracias, Luis, por la información. Vamos a pasar a otro tema
que es de mucho interés, debería serlo. Es importante. El cáncer de riñón, cada año son miles de personas que vienen siendo diagnosticadas con cáncer de riñón. Es una enfermedad silenciosa, no da cara hasta que ya está en una etapa avanzada. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener? ¿Cuáles son estos exámenes que hay que hacerse? Estamos en los estudios con el doctor Alexis Alba. Él es especialista en urología oncológica. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Albina. Muy buenos días. Qué gusto Gracias por estar acá. Tu audiencia nuevamente esta mañana. ¿Es el cáncer de riñón una enfermedad silenciosa? Sí. Inicialmente, generalmente los pequeños tumores renales aparecen en las zonas periféricas del riñón, en la zona dura del riñón, no en la vía urinaria. Y esto, al crecer, mientras no tiene más de unos 7, 8 centímetros, no da síntomas. Los síntomas son dolor en la espalda, sangre en la orina. Y cuando ya se presentan estos síntomas o una masa palpable, ya estamos con una lesión avanzada, que lamentablemente es la presentación más frecuente de esta patología aquí en el país. Ahora, pero claro, ¿cómo evitar llegar a esos primeros síntomas, ¿no? Claro. Que deben ser de terror cuando uno va y de pronto ve que le está saliendo sangre de alguna parte del cuerpo y de manera inexplicable. Para evitar llegar a un estadio avanzado, así se llama, tenemos que hacer obviamente un screening poblacional, o sea, un chequeo poblacional mucho más preciso. Eso ya se llaman chequeos inteligentes en el tema de epidemiología. ¿Esto está incluido dentro de los chequeos oncológicos? No, lamentablemente es una prueba no. aparte. Así es. ¿Cuál es el nombre? Es un examen de imágenes simple, una ecografía abdominal, porque los chequeos están orientados a las prevalencias, a los cánceres más frecuentes, ¿no? O sea, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y cáncer de próstata. Entonces, como esta es una patología que está en el número 10 de la prevalencia a nivel nacional y mundial, no se incluye dentro de los programas de chequeo. Entonces uno voluntariamente tendría que pedir una ecografía de abdomen, y como también el cáncer de pulmón también es prevalente a nivel mundial, tendríamos que tener una radiografía de tórax. Ahora, entonces es una ecografía y una radiografía. ¿A qué grupo más o menos ataca este cáncer de riñón? Es una enfermedad de origen genético, pero no necesariamente hereditario. Entonces, cuando tenemos el antecedente hereditario de que el abuelo, el papá tuvieron cáncer de riñón, de todas maneras tenemos que empezar este chequeo más inteligente a partir de los 35 años, porque se ve en pacientes jóvenes también, pero la prevalencia poblacional empieza a los 65 años, o sea, a partir de esa edad, casi todos los tumores en vías urinarias, como cáncer de próstata, cáncer de riñón, comienzan a aumentar su curva de frecuencia. Ahora, el estilo de vida, doctor, ¿qué tanto complica o qué tanto, bueno, claro, mejor así, pero qué tanto complica? ¿Qué tipo de desarreglos? Un grupo es el cáncer hereditario, que no es el más frecuente, como te lo estaba explicando, pero el más frecuente en la población es el esporádico poblacional, así se llama, esporádico, o sea que aparece espontáneamente en cualquiera de los que estamos aquí. Y eso generalmente está condicionado por factores ambientales externos propios de nosotros, enfermedades metabólicas, ¿no? Diabetes, hipertensión arterial, obesidad y el ácido úrico elevado. Y en ciertos lugares donde hay contaminación petroquímica, también se encuentra esta prevalencia un poco más alta. Acá en el país, yo que viajo bastante, he notado, pero no está en las estadísticas, pero he notado que, por ejemplo, en Talara y en las zonas mineras del sur, Arequipa, por ejemplo, hay una alta incidencia de diagnósticos nuevos de cáncer de riñón. ¿Y a qué se debería? Contaminación petroquímica y probablemente contaminación minera también. Ahora, ¿qué podría saber aquella persona que quiere justamente evitar, ¿no? ser una estadística dentro de esta enfermedad? Claro, lo primero es que durante el chequeo que nos hacen anualmente, uno voluntariamente debe pedir una ecografía abdominal y una radiografía de tórax, que está por siempre.
La radiografía de tórax sí con más frecuencia entra en los programas de chequeo, ¿no? De screening, pero la ecografía abdominal muy rara vez. Entonces esa sí hay que pedirla porque la mayoría de los diagnósticos de cáncer de riñón en estos días no se hacen por síntomas como se hacía cuando yo empecé la carrera, que era el dolor lumbar, el sangrado, sino la mayoría de las veces se hace diagnóstico incidental. O sea, yo voy porque me duele el abdomen. Porque algún síntoma noté. Claro. Entonces me hacen una ecografía y de casualidad me encuentran el tumor. Entonces esa es la idea, encontrarlo así pequeñito para poder hacer tratamientos con fin curativo. Muy bien, doctor. Entonces, estos chequeos ayudan. Entiendo que en la clínica Detecta se hacen también estos chequeos. Sí, tenemos ahí chequeos de orientación oncológica y también tenemos tratamientos para este tipo de patología, ¿no? Entonces tenemos en estadios avanzados terapia sistémica, que la hace el grupo de oncología médica, y en los estadios localizados o localmente avanzados, cirugía mínimamente invasiva. Sí, bueno, y es importante, ahí está la dirección. A veces uno dice, ya, pero ¿dónde voy? ¿No? O piensa que es demasiado caro. Ahí tienen ustedes una opción, una alternativa. No descuide su salud, la prevención siempre va a salvar vidas. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doctora Alexis Salva, urólogo oncólogo de la clínica Detecta. Omar Ruiz de Somocurcio ya está listo para ir con los deportes. Omar, ¿cómo estás? Gracias, Albina. Viernes va a arrancar ya el fin de semana. ¿Qué tal lluvia? De Garúa, lluvia persistente acá en Lima, ciudad capital. Quienes venimos en moto, además como yo y DJ Robinson, empapados en las calles barrosas de la ciudad. Bueno, ¿a quién le importa eso? Lo importante para nosotros es el deporte en este instante, porque va a volver la Liga 1 del fútbol peruano. Pero antes de ampliarlo, también vamos a hablar de las palabras del balance de dos técnicos de la selección peruana, dos participantes de este fracaso rotundo en esta eliminatoria, ¿no? Haciendo mea culpa. Jorge Fossati a su estilo y también Juan Reynoso. En unos segundos más los presentamos y comentamos qué han dicho los dos técnicos que también fracasaron. Empezamos con Reynoso, arrancamos así la mañana con Reynoso, una mañana fría, horrible, todavía con lluvia. Pero bueno, Reynoso que además el domingo recibe con Melgar en Arequipa a Jorge Fossati. Con Universitario se han encontrado los dos entrenadores, el primero de 6 partidos con la selección Reynoso en la eliminatoria y el segundo de 6 también con la selección peruana. Bueno, Juan Reynoso empezó bien en su conferencia de prensa, reconozco mi error, fracasé, soy responsable del 33% del fracaso de la selección en esta eliminatoria, pero fiel a su estilo, al final tenía que mandar a su chiquita a alguien. Dijo, bueno, más responsable del fracaso que yo son los periodistas, principalmente los limeñitos. Vamos a escucharlos. O sea, igual o más responsables que el fracaso de Juan Reynoso como entrenador de la selección somos nosotros los periodistas, principalmente los de Lima. Los de Lima ciudad capital. Bueno, todo lo que hizo Juan, ¿no? Los antiespías en la Videna, esas cosas raras que hizo, esos cambios, ya no vale la pena decir algunos nombres para no comprometer más a los jugadores, pero los entrenamientos encerrados en un búnker, o sea, Reynoso es un buen entrenador, es un ganador en México, también dirigiendo en el Perú, pero su forma de ser lo traiciona, ¿no? Lo traiciona, o sea, está preparado, tiene una edad perfecta de 55 años, ha estudiado, ha viajado por el mundo, pero lo traiciona su forma de ser, esa genética que probablemente para algunas cosas es muy buena, pero para las relaciones humanas, para la convivencia, también con los periodistas de Lima, de cualquier parte. El Perú es lindo, hermoso y grande, porque siempre los de Lima, todos somos iguales, por favor. Bueno, el Nono Fossati, también a su estilo. Fue entrevistado el día de ayer, al igual que Reynoso, porque es la previa del partido el domingo entre Melgar y Universitario. Y también hizo su mea culpa, pero al final también apuntó a terceras personas. Como comentario te queda la desazón de no haber podido, en lo personal, no haber podido ayudar más y mejor para
para que ese sueño de todos los... me rectifico. El sueño de muchos peruanos se concretara. No creo que de todos. Yo estoy seguro que había algunos que hoy están contentos, porque como les gusta mostrar, yo dije que aquel no tenía que jugar, yo dije que aquel no tenía que dirigir, yo dije que aquel no tenía que ser el presidente. Yo estoy, en términos de la selección, triste como los peruanos, porque no se pudo concretar algo para lo cual yo creo firmemente que futbolísticamente Perú estaba en condiciones de conseguir sin ningún tipo de dudas, en el sentido de que clasificaban 6,5. Por eso hasta duele más, ¿no? Bueno, vamos con Alianza Lima. Arrancamos el recorrido con la fecha de la Liga 1 del fútbol peruano. Vuelve Paolo Guerrero al 11 titular, seguramente Alianza. No lo están apurando. No lo apuren a Paolo, tiene 41 años. A otra vez lo apuraron. O él, en su ansiedad por jugar, también se apuró y se lesionó de nuevo. Así que vamos a escuchar a Paolo y también en unos segundos con el ganador de las entradas, de 2 entradas para ver mañana en Matute, Alianza Lima frente al Deportivo Garcilaso. Partidazo de mañana, pero antes la palabra de Paolo Guerrero y su retorno a Alianza. Ya daremos en unos minutos al ganador de las 2 entradas para el partido de mañana en Matute, una gentileza de Willax Deporte. Me contaron hace unos instantes que ha renovado por 3 temporadas el ecuatoriano Eric Castillo con Alianza Lima. Buen jugador, desequilibrante, picante, veloz. 3 temporadas más se queda Castillo, el ecuatoriano en Alianza. Pero ha habido cumpleaños ayer, celebración de cumpleaños de Pablo Cepelini. A ver, vamos a ver cómo se ha celebrado el cumpleaños de Cepelini, 34 años. Se ha ido ganando un espacio en el equipo Cepelini. Se rumorean muchas cosas injustamente de su vida privada, porque ahí está Cepelini, buen muchacho. El 10 de Alianza, 34 años, celebró junto a sus afectos en Alianza, como es Hernán Barcos, Guillermo Vizcarra, Gaspar Gentile y Guillermo Enrique. Y ahora ya estamos a nada, ¿no? ¿Qué estamos hoy? ¿Estamos 17? 12. Dios mío. Bueno, ya viene la blanquimorada en octubre y así va a ser la camiseta linda de Alianza para todo el mes de octubre. Ya han presentado, quizá con mucha premura, ¿no? Todavía falta un montón para octubre, ¿no? Estamos 12, ¿no? Todavía faltan 18 días para octubre, pero bueno, ya empezó Alianza Lima a mostrar esta camiseta que está muy bonita, pero que se va a usar todavía más adelante. Faltan como 3 semanas. Estos son los encuentros de Alianza del mes. Un montón de partidos, ¿ah? Alianza Garcilaso mañana en Matute, fecha 8 de la Liga 1. Después va a jugar cuartos de final de la Copa Sudamericana. Esto es el 18 que cae jueves. Alianza frente a la U de Chile. Vamos Alianza por el Perú. Alianza en la Copa Sudamericana. Luego va a jugar Alianza contra Comerciantes Unidos de nuevo local. 2 partidos local Alianza. Bien, Alianza, mira, tiene el camino. Si gana Alianza mañana, la U se va a jugar a Arequipa, complicado. Frente a Melgar, Cristal se va a jugar a Cusco contra Cusco FC. Alianza puede aprovechar esta oportunidad. Y luego jugará la vuelta el 25 de septiembre en Coquimbo. Sí, confirmado en Coquimbo, Chile. La vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y luego juega frente a Cienciano en Cusco. Ese partido sí es bravo. Frente a Cienciano va a jugar de visita en la fecha 11 de la Liga 1 del fútbol peruano. Yo creo que este mes de septiembre define mucho la temporada tanto internacional, que ha sido muy exitosa de Alianza, y también la Liga 1 para los íntimos de la victoria. ¿Quién es el afortunado ganador de las 2 entradas para ver mañana a Alianza Lima en Matute? A ver, en pantalla, a ver, ¿de quién se trata? Perdón. Sebastián Rivera, ¿sí? Sebastián Rivera ganó las 2 entradas para ver mañana Alianza en la Liga 1. Siguió las redes sociales de Willax Deportes en Instagram, también la de este servidor, todo seguido Mario Somocurcio. Subió una historia muy creativa. ¿Tenemos la historia?
¿no? Está en redes, está en las redes sociales de Willax y también en las redes sociales de Omar Ruiz Somocurcio al ganador Sebastián Rivera. Tranquilo, Sebastián, que por interno vamos a comunicarnos para que vengas a recoger tus 2 entradas y mañana estés en Matute viendo Alianza Lima frente al Deportivo Garcilaso. Noticias en el ámbito internacional, porque Asunción, Paraguay, va a ser la sede de la final de la Copa Sudamericana. ¿Sí? Bien, bueno, confirmado que va a ser Asunción, Paraguay, la sede de la final de la Copa. Se habló también de una posibilidad acá en Lima, ¿no? Todo no se puede jugar también en Perú, ¿no? Acá va a ser en noviembre la final de la Copa Libertadores de América y ya se anunció que va a ser Asunción la ciudad elegida para la final de la Copa Sudamericana. Iba a ser en el estadio Tahuichi Ramón Aguilera de la bella Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Pero todo pasa en Paraguay, ¿no? Con todo respeto, Paraguay incluso va a ser sede de un partido de la próxima Copa del Mundo para el 2030. Para el 2030, ¿no? Asegurado y asegura Paraguay clasificación al Mundial por un partido, igual que Uruguay y también la selección de Argentina. ¿Cuándo se juega la finalísima entre Argentina y España? Claro, este es el partido entre el campeón de América y el campeón de la Eurocopa. ¿Cuándo se va a jugar? A ver. ¿Dónde está? Acá. La finalísima del campeón de América frente al campeón de Europa se va a jugar entre el 26 y el 31 de marzo del próximo año. Un poquito desnaturalizado, ¿no? O sea, ¿estás seguro el próximo año, Fernando? Pero ya pierde, después si esto ha sido ya... ¿Cuándo fue la Copa América? El año pasado. Y la Eurocopa también año pasado. Y recién en el 2026 se están forzando este partido. Tenía que ser este año, o sea, 2 años después de las finales ganadas por ambas selecciones. Eso es para calentar el Mundial. Va a ser solamente en Estados Unidos. La sanción a Luisito Suárez por lo que hizo en la final de la Leagues Cup. ¿Cómo le escupir al asistente de Seattle Sanders? Dios mío. Seguramente que una sanción leve para Luisito. A ver, 3 partidos de suspensión en la MLS no es nada por lo que hizo. Además, los próximos 6 partidos de la Leagues Cup. La Leagues Cup, con todo respeto, no es tan importante, ¿no? Además, tiene antecedentes de haber mordido a un jugador. Recuerdan en el Mundial del 2014, frente a Inglaterra en Uruguay. Zinedine Zidane, que hace rato que no dirige, sería su reemplazante después del Mundial del próximo año. Bien, en Wallon amamos el deporte. Sabemos que cada entrenamiento es un desafío y cada competencia una meta por conquistar. Por eso hace más de 35 años en Wallon diseñan ropa, calzado y todo tipo de equipamiento que combina comodidad, resistencia y rendimiento para que nada te detenga con la mejor ropa deportiva del país, que es de Wallon. Hoy te invitamos a conocer la nueva tienda de Wallon que está en la bellísima Punta Hermosa, acá en el Sur Chico, en el Boulevard Punta Mar, kilómetro 42 de la Panamericana Sur. Sumérgete en la última colección de Wallon y equípate con lo mejor para entrenar y superar todos tus límites y lucir increíble. Encuentra Wallon en 28 tiendas a nivel nacional o compra desde casa, lo más facilito, en wallon.com.p. Wallon, amor por el deporte. Curiosidades. A ver, vamos a ver qué imágenes compartimos a continuación. A ver, este es Antoine Griezmann. Antoine Griezmann posando con la camiseta de un equipo medio desconocido del Uruguay. Está con Godín, ¿no? Claro, está con Diego Godín, su pata del Atlético de Madrid. Esto es terrible. Miren, el intento de celebración al estilo de Cristiano Ronaldo. ¿Pero qué es esto? Es una cancha mojada, ¿no? Parecen las pistas de Lima hoy día, barrosas, jabonosas. Esta es la fundación de Kylian Mbappé, que ha hecho escuelas en el Perú y que ahora ha empezado a construir una escuela en la bellísima ciudad del Cusco. Han empezado los trabajos, ha jugado un partidito. Hay gente que escuché que estaba reclamando, criticando que Mbappé haga colegios en el Perú. Por favor, ¿cómo van a criticar? ¿Qué están buscando? Que haga colegio, por favor, Mbappé en el Perú.
8:40, nada más en deportes, pero no se muevan que vienen los espectáculos con... Valeria está de cumpleaños, ¿no? Está de cumpleaños. Valeria está de cumpleaños, no se muevan. Así es, Omar. Valeria Flores está de cumpleaños. En un ratito vamos con ella porque antes visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Sin más preámbulos, señores, Vale Flores ya se encuentra con nosotras y es un día muy especial para ella que, por supuesto, celebramos con el corazón alegre. Ya nació la bebé. Vale, feliz cumpleaños. Por amarte así, estás a mi fortuna si ser mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada. Claro que sí, discúlpame. Esa es la que estaba esperando. Obviamente, yo feliz porque no solamente es mi cumpleaños, sino que es viernes, señoras y señores, así que es fin de semana, relajación. ¿Por qué me pones esa canción si tú sabes que yo no puedo tomar? ¿Por qué me pones esa canción si tú sabes que yo no puedo tomar? Así eres, ¿no? Bien así eres. Bueno, vamos a dejar mi cumpleaños de lado un ratito nomás, porque ya saben que hoy todo el día se trata de mí, y vamos a ir con el esposo de Maju Mantilla, porque parece que iniciaría otra batalla legal. Él la habría acusado de supuesta infidelidad. Uy, no, parece que la torta se volteó terrible. Vamos a verlo. Esta novela dio un giro de 180 grados que ni nos esperábamos. Pero claro, muchas personas estaban como que aplaudiendo la revancha de Maju, que a mí personalmente no me parece. Hay otras personas que consideran que de repente esto parece que sucedió antes de lo de Gustavo Salcedo. Hay tantas cosas que se están diciendo, pero bueno, yo creo que no van a salir a hablar mucho, al menos ella no va a salir a hablar mucho, porque usted sabe, Maju es reina, ¿no? Pero igual en su programa hablan de farándula, entonces ya pues también le tocará, le tocará. Más, estuvo frente a las cámaras de Amor y Fuego y habló algo, dijo algo. Vamos a verlo. Una relación clandestina entre Maju y su productor vino acompañado con un material. Conversaciones entre Maju y su productor que está corriendo por el mundo virtual y todas las redacciones periodísticas donde se podría evidenciar que existiría un vínculo más allá de lo laboral si es que se corrobora que dicho material es real. Pero la misma Maju, frente a las cámaras de Amor y Fuego, desmintió tajantemente lo que ella llama especulaciones. Queremos que nos corrobores tú si es que es cierto o no. Como te repito, esas cosas no las hablen porque no son ciertas y déjense de especulaciones. Permiso. Ahora, Maju se encuentra en el centro de la noticia y no solo por el rumor de una presunta infidelidad junto a su productor Cristian Rodríguez, sino también por las gruesas declaraciones de su esposo cuando se refiere al comunicador que indicarían que Gustavo sabe algo más que todos nosotros. Que a él no. Y cuando le preguntamos a Maju si sacó los pies del plato con su productor, fue tajante con su respuesta. Tú le habrías sido infiel a Gustavo, Maju. ¿Qué tienes que decir al respecto? Maju. Es una cosa, no hablen, no especulen y digan que no son. Pero un detalle importante confirmó el propio Gustavo cuando se le preguntó si había encontrado a Maju Mantilla y a Cristian Rodríguez solitos en el auto de su aún esposa. Ay, 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 Dios mío, esto tiene para rato y va a estar bastante bueno, la verdad. No se celebra para nada el escándalo, lo que estén viviendo ellos. Me imagino que debe ser un momento bastante complicado. Pero claro, muchas personas pues lo tildaban a él de ser el autor, el responsable, pero parece que de repente, aparentemente, según lo que ha dicho, no el resto, sino Gustavo Salcedo, a un esposo de Maju Mantilla, ella también por ahí tendría sus
tus anticuchos. Ay, Dios mío, qué difícil. Vamos ahora con Isabela Ladera, porque a raíz de lo que ha sucedido, de esta difusión del video íntimo, algo bastante grave que involucra a Isabela Ladera y a su expareja Bele, pues han salido varios influencers, personas allegadas a su entorno, a dar a entender que ella podría haber sido la autora de esta difusión. Vamos a ver. Ay, yo sé que es difícil de creer, porque uno no pensaría que otra persona, ya sea mujer, hombre, filtraría ese tipo de contenido. Pero uno nunca puede poner las manos al fuego por nadie. Ha pasado muchas cosas en nuestra farándula internacional, nacional, que acá todo puede suceder. De esta manera llegamos al final de los espectáculos. Conmigo será hasta el lunes. Que tengan un hermoso fin de semana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay. Oye, yo ya estaba cerrando, chicos, ¿ah? Yo estaba despidiendo ya. Ay, qué lindo. ¿Y ahora cómo salgo? ¿Cómo manejo? Gracias, chicos. Amigos, será hasta el lunes. Parte de toda la producción, con muchísimo cariño para ti, que hoy sea un día muy especial. Sabemos que este año en particular va a ser un año maravilloso para ti, porque ya pronto vas a tener a tu bebita en brazos. Así que nada, feliz cumpleaños, querida Valeria. Es lindo tenerte en el equipo del Día con Willax. Gracias. Vamos por la torta. Vamos por la torta. Gracias, chicas. Gracias a toda la producción de verdad del programa. También estoy muy feliz. Vamos poco tiempo conociéndonos, pero estoy muy contenta de ser parte al Día con Willax. Así que gracias a todos por sus mensajes. Además, Guti, que siempre lo mencionan acá en el canal, en todos los programas. ¿Tú sabes lo que ha sido que salga ahí en pantalla para dártela? Sufrió. Regalo, ¿ah? Guti corazón. Sufrió, Guti corazón. Bueno, te doy una rosita, te doy, Guti. Pásala hermoso, pásala lindísimo. Que te vale. quería mucho, vale. Un abrazo. Bueno, señora productora, ¿qué hacemos? Pausa. Ah, ya, pausa y regresamos para seguir celebrando a Valeria Flores. Para abrazarla. Vente para darte un abrazo.